siguiendo por distintos medios de comunicación. Les agradecemos enormemente este acompañamiento que nos están haciendo para trabajar en la noche de hoy sobre aspectos programáticos del Frente Amplio vinculados esos aspectos a las políticas públicas o políticas sociales. En la noche de hoy trataremos, entre otras, que fueron tratadas con anterioridad y algunas que seguramente trataremos en otros eventos, en otros encuentros, el tema de la salud, de la vivienda, del Sistema Nacional de Cuidados, de la convivencia ciudadana, convivencia pacífica y de la educación. Nos acompañan como panelistas para el tema de salud el profesor Jorge Quián, profesor de pediatría, 2 veces Premio Nacional de Medicina, si no recuerdo mal, 2009 y 2012, sobre el tratamiento de las enfermedades vinculadas a la hepatitis viral y al VIH-Sida en niños y en sus madres. Nos acompaña también el señor Otegui, presidente de la Cámara de la Construcción, hablará en nombre de la Cámara. El profesor Fernando Figueira, que se dedicará a hacer una apuesta sobre el tema cuidados. Mr. Jane es consultor sobre los temas de seguridad y criminología. Y en el tema de educación y por videoconferencia lo hará el profesor Fulan, seguramente conocido por todos ustedes, referente internacional en el tema de educación. En la noche de hoy, entonces, este será el ordenamiento y posteriormente nosotros nos dedicaremos a dar los temas programáticos que están contenidos en el programa precisamente de nuestra fuerza política. Yo le pediría al profesor Quián si tiene la amabilidad de darnos cuál es la visión que se espera en el tema salud de un próximo gobierno nacional. Muchas gracias por la invitación. Me voy a referir fundamentalmente a salud infantil y me quiero referir en primer lugar a 2 conceptos básicos relacionados con la infancia y que deben estar en la esencia de las propuestas para un tercer gobierno progresista. En primer lugar, y de acuerdo a los estudios conocidos de las neurociencias, se sabe que gran parte de las características que tendrán los adolescentes y los adultos se determinan durante el embarazo y los primeros 3 años de vida. Está comprobado, y hay muchos estudios sobre el tema, que quienes fueron deseados desde la concepción, que tuvieron un embarazo cuidado, que fueron amamantados, acariciados, estimulados, en suma, queridos y protegidos en esos primeros años de la vida, van a tener en el futuro, en la adolescencia y en la adultez, una mejor comprensión y capacidad intelectual, van a tener menos conflicto con la autoridad, menos conductas de riesgo y menos probabilidad de consumo de sustancias. En segundo término, está muy bien relacionado que la salud de la niñez depende de la educación de la madre. Cuanto más educadas las madres, más sanos son sus hijos. Quiero presentarles ahora algunos indicadores que nos dicen dónde debemos profundizar nuestra acción. En Uruguay, en el año 2003, nacieron 48.645 niños. Disculpen que lo esté leyendo, pero para dar las cifras exactas. De ellos, en el Hospital Pereira Rosell, nuestro hospital pediátrico de referencia, nacieron 7.729. Quiero enfocarme en esos 7.729 niños, de los que hay datos precisos y que constituyen 1 de cada 7 recién nacidos uruguayos. Con respecto al embarazo, el 29% de los mismos no fue controlado o fue mal controlado. Mal controlado significa menos de 5 controles. El 29% de las madres fueron adolescentes de entre 10 y 19 años. Y el 11,4% de los partos fueron nacimientos prematuros. El 41% de esas madres solo tenían enseñanza primaria como nivel educativo y solamente 1,2% tuvieron estudios de nivel terciario. Según datos aportados por las propias madres,
En el primer trimestre del embarazo, que como todos sabemos es una etapa fundamental en la formación del embrión y del feto, el 40% de las embarazadas tuvo consumos de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas. Tengo también que ser sincero en las cifras que les doy. Estas cifras, que son alarmantes, han mejorado mucho en los últimos años. Por poner dos ejemplos, en el año 2009, el 6% de los embarazos no eran controlados. Es decir, que las madres llegaban al hospital a parir. Y estas cifras descendieron en el año 2013 al 4%. También la prematurez descendió entre esos años del 15 al 11%. Podemos y debemos actuar en esa población. ¿Por qué debemos actuar? Porque la desigualdad en el acceso a las oportunidades de desarrollo entre niños provenientes de orígenes socioeconómicos diversos reproduce intergeneracionalmente la desigualdad de origen. Existe un amplio consenso en que las políticas públicas deben buscar la equidad de oportunidades. ¿Y por qué podemos? Porque en la primera administración del Frente Amplio se desarrolló el concepto de Bienvenido a Uruguay, pasaporte a la vida, y esto se materializó fuertemente con Uruguay Crece Contigo en esta segunda administración, con una tarea muy importante, captando embarazadas y niños no controlados, y que seguramente son los que explican la mejora en las cifras que mencionaba del hospital. Se deben profundizar estas acciones de Uruguay Crece Contigo. En el año 2005, cuando se instaló el primer gobierno del Frente, la mortalidad infantil era del 11,95 por 1000, y en el año 2013 se redujo a 8,8. Todos conocemos la importancia de este índice como marcador de la calidad de vida de los países. Estas cifras se pueden descender aún más, pero no depende solo del área de la salud, como dijimos, depende de la educación, depende de las políticas sociales, del MIDES. Este descenso de la mortalidad infantil debe acompañarse de medidas que aseguren la calidad de vida de estos niños que sobreviven. En el primer gobierno de nuestra fuerza política se incorporó el régimen de pesquisas neonatales ampliadas, que con la extracción de una gota de sangre permite despistar más de 15 enfermedades que pueden afectar severamente la vida de los niños y que con medidas adecuadas pueden evitarse y mejorar el desarrollo futuro de esos niños. También se implementó la pesquisa de la hipoacusia neonatal, es decir, la posibilidad de hacer diagnóstico precoz de que el niño tiene un trastorno de la audición o una sordera. Quiero sobre esto transmitir a ustedes que si se pesquisa precozmente la hipoacusia en los primeros días de vida y tomando las medidas adecuadas, el niño va a tener un desarrollo normal. En cambio, si esto se hace tardíamente, como se hacía antes, puede tener profundas alteraciones en el desarrollo. Con respecto a este último punto, el desarrollo infantil, es de suma importancia el diagnóstico precoz de sus desviaciones, más aún en aquellos que pueden tener condiciones que favorezcan las alteraciones del desarrollo, como son la prematurez o la vida en lugares inhóspitos y hacinados. Hay equipos que están trabajando fuertemente en esto y lo están haciendo bien. Me refiero al grupo Serenar, al que habrá que estimular y apoyar fuertemente para que pueda extender su modo de acción a todo el país. En la última Convención Médica Nacional hubo gran apoyo a la creación de centros de referencia, que constituyan lugares en donde determinadas enfermedades complejas, tanto de adultos como de niños, puedan ser tratadas por un equipo sanitario que se dedique al tema, lo que obviamente va a redundar en beneficios para el paciente. Esto en el ámbito de la pediatría puede ser necesario para enfermedades como fibrosis quística, diabetes, o en lo que cada vez con más frecuencia se observa, que es la sobrevida de niños dependientes de tecnología médica y que limitan grandemente la posibilidad de trabajo de sus padres, sobre todo de las madres. Este aspecto de las enfermedades pediátricas deberá ser tenido en cuenta especialmente en la implementación del Sistema Nacional de Cuidados. A su vez, estos centros de referencia, que atiendan niños de todos los subsistemas de salud, harán profundizar realmente el concepto de Sistema Nacional Integrado de Salud. Por último, me voy a referir a una de mis preocupaciones más importantes en el desarrollo de mi profesión. Han existido 2 intervenciones sanitarias que son las que más vidas han salvado en la historia de la humanidad. La primera, el acceso al agua potable. La segunda, las vacunas. Nuestro país tiene desde hace muchos años una agresiva política de vacunaciones que los gobiernos del Frente Amplio han seguido impulsando. En nuestra primera administración se incorporaron al certificado de esquema de vacunación
la vacuna contra el neumococo y la vacuna contra la hepatitis A. Quiero hacer un comentario sobre esta última, la hepatitis A. En el Uruguay, antes de la introducción de esta vacuna, promedialmente había un trasplante hepático por año que no se realizaba en el país y que tenía un costo aproximado entre 40 y 70 mil dólares. Y que desde el punto de vista humano, si el paciente sobrevivía, lo obligaba a tener una enfermedad de por vida que requiere medicación, que es la enfermedad del trasplante hepático. Quiero transmitir con esto que las vacunas no son un gasto en salud, son una inversión. En esta segunda administración se incorporó la vacuna del papiloma humano y se modificó la vacuna de la polio de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En la próxima administración creo que deberemos incorporar alguna vacuna más y modificar la forma de administrar algunas otras. Mucho se ha hecho en estos dos gobiernos del Frente Amplio, pero como dice Jaime Ross, y lo canta el Canario Luna, queda mucho por hacer. Gracias. Gracias Jorge. Señor Otegi, un placer escucharlo. Buenas noches. En primer lugar, permítanme agradecer la invitación, doctor Vázquez. Para mí es un gusto estar hoy con ustedes y tratar de compartir brevemente algunas opiniones, comentarios y reflexiones. Voy a leer para no salirme del libreto. En primer lugar, resaltar nuestro respaldo y desde el primer momento a la ley denominada de la vivienda de interés social, a la ley que crea el instrumento de las PPP y a la ley de la promoción de las inversiones. Todas ellas, además de cumplir con el fin específico para el cual fueron aprobadas por el Parlamento Nacional, han tenido, tienen y tendrán una incidencia positiva en los niveles de actividad de nuestro sector, la construcción. Las tres recibieron el apoyo de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Por lo tanto, estamos ante instrumentos inequívocos de políticas de Estado. En nuestra opinión, una política de accesibilidad a una vivienda digna o decorosa debe contar con una batería de instrumentos que tiendan a generar una mayor oferta de viviendas, ya sea con inversión privada o pública, o mediante la asociación de ambas. Son necesarios también los instrumentos que apuntalen y apoyen a la demanda, según sus reales necesidades. No tenemos duda de que para las franjas de ingresos medios y medios altos, los diseños actuales son efectivos y suficientes. En todo caso, las dificultades se concentran en las franjas de ingresos medios bajos y bajos. Es en favor de ellas que se debe actuar con más energía y decisión. El hacer viviendas debe convertirse, además, en el desafío de hacer ciudades confortables, sustentables, amigables y eficientes. No existe posibilidad para un sinnúmero de compatriotas de acceder a una vivienda si desde el Estado no se contribuye en su financiamiento y con subsidios claros, transparentes y explícitos. A la fecha, hay presentadas al amparo de la ley de las BIS unas 10.800 viviendas. Si todas fueran aprobadas y construidas, la renuncia fiscal del Estado rondaría los 170 millones de dólares, facilitando el aumento del patrimonio habitacional nacional en unos 980 millones de dólares. Es, en nuestra opinión, una ley exitosa. Para lograr un efecto sustancial en la generación de soluciones para las franjas de ingresos medios, bajos y bajos, debería plantearse el inclusionar por franjas en sumar, por un lado, la aplicación de los beneficios de la mencionada ley y el subsidio parcial al capital en beneficio de la familia adquirente. El presupuesto quinquenal del MODMA y en la presente administración, en términos de producto canasta de vivienda, aumentó en un 35% sobre el anterior. Si quitamos la incidencia de las BID, el resultado, en nuestra opinión, es menor al esperado. Se ha optado por una profundización en los mecanismos de producción, haciendo fuerte hincapié en los programas de ayuda mutua, desestimando otros. La participación de las empresas constructoras nacionales mediante procesos de licitación transparentes y competitivos pasó de representar el 40% de la inversión del BODMA en el año 2009 al 30% en el 2011 y al 7% en 2013. Cerrado el año 2014,
nos ubicaremos en el entorno del 12%. La nueva Administración tendrá comprometido su accionar en favor de las políticas de ayuda mutua y por 2 años. En nuestra opinión, se ha dejado un solo camino de acceso a la vivienda nueva para los sectores de menor ingreso. En relación a los asentamientos, solo se podrá tener éxito si se frena drásticamente su multiplicación o expansión. Creemos estar mejor que hace unos años, pero lejos estamos de solucionar el tema. La urbanización de tierras, el ofrecer en propiedad lotes con servicios internos y externos, incluidas las plateas de cimentación, para luego pasar con el debido apoyo por la etapa de la autoconstrucción o la ejecución de un plan de vivienda cáscara, no deberían ser descartados. La movilidad habitacional, garantías para el alquiler, créditos para reforma o mejoras de las viviendas existentes son parte integral de una batería de instrumentos necesarios. No hay posibilidad alguna de dar solución a los temas enumerados sin la participación activa, eficiente y creativa de las empresas constructoras y del capital privado. Tampoco sin la incorporación de tecnologías y productos prefabricados. Solo así lograremos costos accesibles y velocidad en la disponibilidad de los bienes. Es llamativo que las mayores trabas provengan del sector público y en particular de muchas de las oficinas técnicas de arquitectura. En nuestra opinión, estamos asistiendo a una profunda transformación productiva. La ley de la promoción de las inversiones, la existencia de las zonas francas y el desarrollo potente de la agricultura han sido y son instrumentos valiosos para la concreción de una fuerte corriente de inversión. Son más notorias las de capitales extranjeros, pero existe también un volumen importante de capitales nacionales involucrados. En todo caso, mantener esos lineamientos generales y sin sorpresas permitirá que el círculo virtuoso se mantenga, a un ritmo menor, pues el mundo hoy es menos amigable y la región nos presenta un escenario poco confortable. Pero ello ocurrirá si no perdemos de vista que la competitividad, la productividad, la incorporación de tecnologías y equipamientos, la certeza jurídica, el equilibrio en las relaciones laborales sin las imposiciones o desbalances que hoy percibimos, hacen, entre otros aspectos, a la toma de decisiones, se tomen dentro o fuera del país. Si debiéramos elegir algunos ejemplos de políticas exitosas, mencionaríamos sin dudarlo a la apertura a los capitales privados, el área de generación de energía y la de puertos. Aún así, en ambas debemos seguir avanzando. Hace pocas semanas asistíamos a un congreso de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción en la ciudad de Medellín. La integramos cámaras de la construcción de 18 países, de México al sur. Dentro de la evaluación del escenario para los próximos 5 años, expertos de la CAF y del Banco Mundial indicaban y anunciaban que América Latina debía invertir en el desarrollo de sus infraestructuras algo más de 270.000 millones de dólares en los próximos 5 años. En caso de no hacerlo, corre el riesgo de detener y abortar el escenario potencial de crecimiento económico. Ellos y nosotros llegamos a la conclusión que aquellos gobiernos que no perciban esto y, por lo tanto, no apalanquen políticas potentes para el desarrollo de sus infraestructuras, quedarán rezagados. Y sus conciudadanos, más temprano que tarde, deberán enfrentar consecuencias negativas. De la misma forma que mencionamos algunos ejemplos, aunque existen otros de políticas acertadas y de buenos frutos, nos permitimos llamar la atención sobre áreas que entendemos en que notamos rezago. En marzo del 2011, y frente a nuestra inquietud, requerimos los servicios profesionales de CPA Ferred para que desarrollaran 2 estudios técnicos de forma independiente. Uno se refería a la productividad sectorial y el otro a la inversión en mantenimiento de la vialidad nacional. Ambos estudios fueron presentados públicamente en octubre de ese año. En todo caso, y luego de la polémica natural, creemos que poco se ha avanzado. En nuestra opinión, la infraestructura vial está en un estado que no admite más dilaciones. La brecha entre lo realmente invertido en términos de producto, canasta vial, y lo necesario ha crecido en forma importante. La actualización y complementación de dichos estudios así lo indican. La brecha
se ha duplicado. Por lo tanto, el esfuerzo a realizar es mayúsculo. Solo resaltaremos que a diciembre de 2013, con 250 millones de dólares, se generaba un volumen de producto, canasta vial, 17% inferior a igual cifra en el año 2000. Es necesario hacer un relevamiento cierto, pero urgente, del estado de las rutas, tomando en cuenta el tránsito actual y el futuro, diseñar y programar la ejecución de los proyectos ejecutivos, profundizar en la utilización de instrumentos financieros sumados a los recursos de un nuevo plan quinquenal, movilizar las disponibilidades que hoy exhiben las AFAP con las debidas garantías. Existe un empresariado nacional que ha trabajado y lo seguirá haciendo con el fin de contribuir al desarrollo colectivo. No tememos competir en ningún terreno siempre que se dé en igualdad de condiciones. En el Congreso referido nos fue presentado un ranking de empresas constructoras a nivel global aportado por el Banco Mundial. Lo encabezan empresas chinas, siguen las españolas, las estadounidenses, las alemanas y las australianas. Ellos mencionaban un denominador común. Recibieron primero el apoyo para desarrollarse en sus países y luego las apoyaron y las apoyan en su internacionalización. Hoy existen varias de nuestras empresas trabajando en países diversos. De esto poco se conoce, pero han salido sin apoyo alguno. El ferrocarril, un puerto de aguas profundas, el desarrollo de la minería son, entre otros, parte de nuestras preocupaciones que oportunamente podremos abordar. Estamos acostumbrados a tener una mirada amplia e integradora de nuestro sector de actividad, la construcción. Hoy generamos empleo formal de forma directa e indirecta a más de 135.000 compatriotas. Nuestra contribución al PIB rondará el 8%. La inversión inmobiliaria en vivienda representa un 20%. La obra pública, incluidas las empresas estatales, rondarán el 31%. El restante 49% responde a demandas del sector privado ligadas a rubros diversos: turismo, logística, industrial, agroindustrial, agrícola, generación de energía y servicios, entre otros. Hace unas semanas acordamos con CPA Ferrer la creación de un centro de estudios económicos de la industria de la construcción. El mismo será autónomo e independiente de nuestra Cámara. Los profesionales actuantes en su dirección y los diversos equipos técnicos a convocar serán de reconocida solvencia nacional e internacional. Es un desafío importante. Hemos tomado como modelos a los centros de estudio existentes en Chile, México y Brasil. No es una apuesta de corto plazo, por el contrario, pero nuestra industria y el país necesitan y se merecen un instrumento de esa naturaleza. Estamos decididos a mantener el esfuerzo económico y garantizar su independencia técnica por el tiempo que sea necesario. La información y los estudios diversos que ya han comenzado serán de dominio público en su oportunidad. Debemos acostumbrarnos a estudiar y debatir sobre todo lo mencionado anteriormente, pero también sobre otras aristas no menos importantes: la infraestructura, la vivienda, la innovación e incorporación de tecnologías, las políticas energéticas y portuarias, el transporte, la logística, los costos, la productividad global y sectorial serán, entre otros, los capítulos a priorizar. Utilizaremos siempre el tono respetuoso, franco y dentro de un accionar leal que la institucionalidad del país se merece. También ese es nuestro compromiso. No hay mejor política social que un desempleo bajo, que un empleo alto y que un buen nivel de educación. Por supuesto que el Estado tiene que apalancar a la gente que está quedando a la vera del camino. Pero sin un país que se acostumbre a reclamarnos nuestras obligaciones y a transmitir a los ciudadanos que junto con los derechos también hay obligaciones, creo que estamos cometiendo un error. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor Otegi. Profesor Figueira, Sistema de Cuidados. Buenas noches a todos y a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Mi trayectoria profesional, mi trabajo
me ha llevado en América Latina a la investigación de las dinámicas sociales, del desarrollo social y de las políticas sociales. Recuerdo todavía en el año 2000, cuando realizando una investigación comparada para América Latina, nos apercatábamos con un conjunto de colegas sobre los serios problemas de la dinámica de desarrollo social que venía dándose en Uruguay. Dicho en forma muy simple, Uruguay enfrentaba un proceso de muy marcada infantilización de la pobreza en un contexto de envejecimiento poblacional y sin una producción adecuada de empleo y de crecimiento que permitiera salir de dicha situación. En particular, cuando miramos lo que pasó a partir del 2004-2005 en adelante, es que empiezan correctivos a esa ruta que hubiera transformado al país básicamente en un país inviable e insustentable desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque este es el prolegómeno para plantearnos el tema de cuidados como pieza adicional de nuestra arquitectura de protección social. Nos encontrábamos con una situación en donde, hacia el año 2005, 3 de cada 4 niños prácticamente se encontraban en situación de pobreza, en el extremo de la vida entre 0 y 4 años, y en el otro extremo de la vida, en los adultos mayores, además de que habíamos tenido incrementos importantes de la pobreza, teníamos un problema adicional, que era un completo desfinanciamiento del Banco de Previsión Social, que implicaba, por lo tanto, una inyección de recursos, ¿sí?, desde rentas generales permanentes, y que implicaba también, cuando los recursos son escasos, limitaciones para atender otras realidades sociales. 10 años después, cuando observamos la realidad del país, yo ahora, con mis colegas, miro América Latina y miro Uruguay y digo, respiro hondo y digo, pasó lo peor. Y dimos vuelta a la página y encaminamos un proceso de desarrollo sustentable. Cuando termine este año, posiblemente la pobreza infantil en Uruguay se va a encontrar en los niveles más bajos desde la apertura democrática. Los niveles de pobreza en adultos mayor también se van a encontrar en los niveles más bajos desde la apertura democrática. Y esto no sucedió porque sí, sucedió porque hubo un conjunto de políticas sociales y un conjunto de definiciones en materia económica que permitieron avanzar en dicha dirección. Quiero nombrarlas porque técnicamente es como debemos hacerlo para entender lo que sucedió y lo que tenemos que hacer. En primer lugar, en materia de infancia, las asignaciones familiares, que hoy prestamos aproximadamente 500.000 asignaciones familiares. En segundo lugar, generamos políticas explícitas de cobertura a la primera infancia, en particular lo que fueron los centros CAIF, que venían de antes y que se expandieron durante el periodo. Y en tercer lugar, un factor sumamente importante al que no se lo considera muchas veces, es que generamos, a partir del crecimiento del orden macroeconómico, empleo y mejoras salariales. El salario mínimo desde el Estado permitió mejorar los salarios de los sectores más desprotegidos, que son además los sectores que cargan sobre sus hombros la reproducción generacional de nuestro país. Y además, el marco económico permitió mejoras salariales por encima de las definiciones básicas de salario mínimo. Y además permitió una incorporación mayor de la mujer al mercado laboral, y en particular de ciertos sectores sociales que previamente no se podían incorporar al mercado laboral. En adultos mayores lo que hicimos fue un incremento diferencial de las jubilaciones y pensiones, que permitieron incrementar notoriamente, ¿sí?, el nivel básico de pensión y de jubilación. Bien, estos son los avances, pero están los cuellos de botella, y eso nos lleva al tema de cuidados. Yo creo que Uruguay enfrenta 2 cuellos de botella en materia de, en primer lugar, prosperidad a futuro y, en segundo lugar, igualdad. Los avances que hemos generado en estos últimos años en prosperidad y los avances que hemos generado en igualdad requieren de una pieza adicional en nuestro sistema de políticas públicas, que es una oferta adecuada de cuidados que generarán nuevas prestaciones en algunos casos y fortalecerán otras prestaciones en otros casos, y que atenderán predominantemente, a mi juicio, a 3 poblaciones.
deberían atender a la población de primera infancia, deberían atender a los adultos mayores en situación de dependencia y a los discapacitados. Me quiero detener, ya lo hizo el colega, en el tema de primera infancia, aunque sea mínimamente. La neuropediatría demuestra que los primeros años de vida son absolutamente fundamentales para el futuro. Invertir en cuidados en primera infancia es invertir en educación. ¿Sí? Podemos ponerle un nombre o podemos ponerle el otro, pero esto es invertir en educación cuando vemos la conformación del cerebro de un niño que fue cuidado y un niño que no fue cuidado. Invertir en cuidados en primera infancia es, por lo tanto, definitivamente una inversión económica y, en segundo lugar, la mejor inversión de combate a la desigualdad. ¿Sí? Es allí donde más rinde la igualación de oportunidades. Es allí donde el Estado tiene que plantarse y decir, yo tengo músculo distributivo para modificar la lotería del nacimiento. Estos elementos implican seguir avanzando, más allá de lo que ya hicimos. ¿Qué pasa con los niños de 1, 2 y 3 años? ¿Podemos avanzar en coberturas y en estimulación temprana en estas edades? ¿Qué sucede con el tema de asignaciones familiares, en donde todavía no hemos completado en algunos casos la cobertura adecuada para los niños entre 0 y 4 años en los primeros 2 quintiles de ingresos? Elementos a ser considerados. ¿Vamos a seguir avanzando en las licencias? El tema de las licencias maternales y parentales. Esto forma parte de lo que se define como el sistema de acogida de las nuevas cohortes. El sistema de licencias, el sistema de asignaciones familiares, los cuidados y la estimulación temprana a los niños en la primera infancia. Estos son los elementos en donde el Estado se alía con la familia, ¿sí?, para construir una sociedad plenamente inclusiva. Este elemento, por lo tanto, es fundamental y agregamos otro que se deriva de él y es el siguiente. El cuello de botella al que me voy a referir ahora ya lo vivimos en estos últimos años de crecimiento económico, que es un cuello de botella del mercado laboral. Si seguimos creciendo, vamos a demandar mano de obra, precisamos una más plena incorporación de la mujer al mercado laboral. Las tasas de actividad y de empleo de las mujeres del primer y segundo quintil de ingresos son notoriamente más bajas que las de los sectores más pudientes. Y ello es porque la carga de reproducción y cuidados que ello implica inhibe su participación en el mercado laboral. Debemos permitir que nuevamente el Estado, en alianza con la familia, permita a que las mujeres de estos sectores en particular se incorporen más plenamente al mercado laboral. Cuidados, por lo tanto, no es solo política social, es también política económica. Por otra parte, en el caso de los adultos mayores, las mejoras monetarias que hemos generado y las mejoras en las soluciones de vivienda que hemos generado deben ser acompañadas de un tema fundamental, que es el tema de la soledad y de la dependencia. Debemos avanzar allí con políticas públicas adecuadas que nos permitan, que le permitan al país hacer dos cosas: otorgar dignidad y vejez activa y plena a los adultos mayores, y por el otro lado, nuevamente aliarse con las familias, para dar respiro a quienes son los cuidadores fundamentales, que son las familias, y que son dentro de las familias las mujeres. Las mujeres, como dice mi colega Alicia Bárcena de la CEPAL, que son mujeres ahora jamón del sándwich, porque terminan de cuidar a los niños y empiezan a cuidar a sus padres, ¿sí? La familia va a seguir siendo un pilar fundamental del cuidado, pero el Estado debe decirles que ellos, los adultos mayores y las familias y mujeres que los cuidan, no están solos, no están solas. Por otra parte, tenemos ya incorporados elementos dentro del Banco de Previsión Social de apoyo a las situaciones de discapacidad. Pero también allí debemos plantearnos la posibilidad de avanzar. La posibilidad de avanzar con sistemas que permitan, sobre todo en los sectores de menores recursos, que nuevamente las personas que hoy cuidan dentro de las familias puedan tener aire, puedan tener respiro, puedan volcarse al mercado laboral. En suma, y para cerrar, cuidados, cuando lo decimos en genérico puede parecer una entelequia, pero cuidados es concretamente que las familias, los hombres y mujeres van tranquilos a trabajar porque sus hijos están cuidados durante 8 horas o durante 4 horas en sistemas de tipo CAIF, ¿sí?, o en 3, 4 y 5 años dentro de lo que es el sistema público.
Cuidados es darle licencias adecuadas a mujeres y a hombres para que repartan, ¿sí?, las cargas reproductivas y para que además tener un hijo en los sectores bajos no sea una condena y tener un hijo en los sectores medios no sea tirarse a una pileta sin agua por miedo a perder el trabajo, etc. Cuidados es en concreto eso. Cuidados es en concreto también la teleasistencia para los adultos mayores, las casas diurnas en donde se desarrollan actividades y vejez activa y se atienden aquellos casos de dependencia relativa. Cuidados es la construcción, por lo tanto, de una sociedad más justa, más inclusiva y más amable, pero es también una pieza fundamental de eficiencia económica y de justicia social. Me parece por eso que el próximo gobierno del Frente Amplio debe enfrentar este desafío. Ahora, ¿cómo enfrentarlo? También tiene que tener un elemento de cuidado fundamental. Y es que una parte muy importante de los logros sociales que mencioné al inicio se dieron porque mantuvimos una dirección macroeconómica y equilibrios fiscales adecuados. Los esfuerzos que vayamos a hacer en estos sistemas tienen que tener en cuenta que nuevamente, sin crecimiento, sin empleo, estos otros dispositivos tampoco solucionan el problema. Muchas gracias. Gracias, profesor Figueira. Mr. Jain, welcome. It's your time. Please. And thank you for the invitation. Buenas tardes y gracias por la invitación. So a little bit of context I think is important before I begin. Creo que es importante hacer un poco de contexto para comenzar. Throughout the 1970s, the 1980s, and into the beginning of the 1990s, A lo largo de los 70, los 80 y a principios de los 90, crime and disorder in New York City were on the rise. el delito y el desorden en los Estados Unidos habían crecido mucho. For example, in 1992, there were over 2,000 murders in New York City. Por ejemplo, en 1992 habían 2.262 homicidios en Nueva York. And there were other problems that the city faced at the same time. Disorder was very high. Habían otros problemas que enfrentaba la ciudad, el desorden particularmente era muy alto. Juveniles were running the streets, assaulting people. El delito juvenil había crecido, los jóvenes iban por las calles, atacaban a las personas, Causing property damage and causing a great deal of fear in the community. causaban daño a la propiedad y aumentaban el miedo en la comunidad. In fact, it was the first time that the United States had been introduced to a term known as wilding. De hecho, fue la primera vez que en los Estados Unidos se introdujo el término salvajismo, This unrestrained behavior from juveniles that was causing a great deal of fear in the community. hacía referencia a este comportamiento de los jóvenes que causaba mucho miedo. In fact, the term wilding had been ascribed to the Central Park Jogger case, a very famous sexual assault that took place in New York City at that time. De hecho, excuse me, John, a case of... Sexual assault. particularmente hacía referencia a los casos de agresiones sexuales que ocurrían en Nueva York en ese entonces. There was graffiti everywhere, especially on subway cars all throughout New York City. El grafite estaba por todas partes, particularmente se concentraba en las líneas de subte. There was a great deal of trash in the streets. Había mucha basura acumulada en las calles. Panhandlers were aggressively approaching people asking for money, particularly in the tourist area of Times Square, causing a great deal of fear. Las personas que limpiaban los vidrios en las esquinas de las calles causaban mucho miedo en la comunidad, particularmente en las zonas turísticas. And there were people washing car windows as drivers would come into a red light. They would stop, and these people would come up and wash their windows and expect to be paid. Bueno, estas personas en las luces rojas de los semáforos abordaban a los conductores y les pedían dinero. All of these disorder conditions began to raise the perception of fear in the city. Todas estas condiciones de desorden empezaron a aumentar la sensación de miedo en la ciudad. As disorder increases, fear often increases. A medida que el desorden crece, el miedo también crece. When fear increases,
law-abiding citizens tend to withdraw from public space. Cuando el desorden crece, las personas que respetan la ley tienden a abandonar los espacios públicos. When law-abiding people withdraw from public space, there is a loss of social control. Cuando esto ocurre, hay una pérdida de control social. And when there is a loss of social control, there's a strong likelihood that crime and disorder will increase. Y cuando hay esta pérdida de control social, aumentan las posibilidades de que exista un crecimiento del crimen y del desorden. So that was the picture in 1994 when New York City began its turnaround. Esta es la imagen que había en 1994 cuando las cosas empezaron a cambiar en Nueva York. That turnaround began when Mayor Rudolph Giuliani was elected. Este cambio empezó cuando el alcalde Rudolph Giuliani fue elegido. And he appointed William Bratton as his police commissioner in the New York City Police Department. Y él designó al comisionado William Bratton como comisionado del Departamento de Policía de Nueva York. Commissioner Bratton inherited a police organization that was stagnant, stale, stagnant. El comisionado William Bratton heredó una policía que estaba en malas condiciones. The New York City Police Department was not structured to fight crime. No estaba estructurada para luchar contra el delito. They were largely reactive instead of proactive. Eran más bien reactiva que proactiva. The commanding officers were very protective over their individual divisions and did not share information. Los encargados de las unidades eran muy celosos de sus propias unidades y no de compartir esfuerzos. There was no central data collection. Data was scattered throughout the police department. Los datos no se recogían de forma centralizada, sino que estaban dispersos por todo el departamento. And of the data that was collected, not everybody could access that data. Y de los datos que existían, no todo el mundo podía acceder a ellos. But Bill Bratton and Mayor Giuliani began a turnaround at that point in time. Pero William Bratton y Rudolph Giuliani comenzaron un cambio muy importante por ese entonces. One of the first things that happened was that the police commissioner said, we are going to collect data in a central location. Una de las primeras cosas que hicieron fue decidir que los datos se iban a recoger de forma centralizada. And we're going to make it accessible to everyone so they can make decisions. Y los iban a poner a disposición de todo el mundo para que se pudieran tomar decisiones. Eventually, that same data was made available to the community and it was placed on the internet. Además, estos datos estaban a disposición de la comunidad y estaban disponibles en Internet. That data was also used to hold police officers accountable. Esos datos también se utilizaban para implementar mecanismos de rendición de cuentas con la policía. That was something that had not been done from the 1960s, 1970s, 1980s. Eso es algo que no se había hecho ni en los 60, ni en los 70, ni en los 80. The second thing that Commissioner Bratton did was reorganize the police department. La segunda cosa que hizo el comisionado Bratton fue reorganizar el departamento de policía To be more proactive instead of reactive. para ser más proactivo en lugar de reactivo. And the final thing that he did was engage university professors. Otra cosa que hizo fue comprometer a profesores de las universidades. And one of the important things that emerged from that university partnership was a concept known as broken windows. Y una de las cosas que surgieron de esa colaboración con las universidades fue el concepto de la teoría de las ventanas rotas. And this idea of broken windows is a metaphor. Esta idea de las ventanas rotas es una metáfora. It is a metaphor that suggests if a window is broken in a building or an abandoned house, Que sugiere que si hay una ventana rota en una casa abandonada o en un edificio and it is not repaired, y no se repara, soon thereafter all of the windows will be broken tarde o temprano todas las ventanas van a estar rotas, because it sends the signal that no one cares porque eso envía la señal de que nadie se ocupa de esa ventana and the area cannot be governed. y el área no puede ser gobernada. I set this context before I speak about the Uruguayan experience because what I've seen thus far suggests that Uruguay is following the New York City path, and they're taking some very important strides toward reforming the police department in Montevideo.
similar Planteo este contexto porque, por lo que he visto, el Uruguay está siguiendo este proceso en la policía to what New York City has done. de forma similar a lo que se ha hecho en Nueva York. Last year, New York City had its lowest number of murders since the Beatles came to the United States. El último año, Nueva York tuvo el índice más bajo de homicidios desde que los Beatles llegaron a Estados Unidos. There are a couple things that are underway with the Uruguay National Police that are extremely important. Hay algunas cosas que están ocurriendo en la Policía Nacional de Uruguay que son extremadamente importantes. The first is that the police in Montevideo have been restructured. La primera es que se reestructuró la jefatura de policía de Montevideo. There has been a focus on criminal investigations, Existe ahora un foco en la investigación criminal and there's been a focus on 4 separate patrol areas where accountability has been attached. y hay un foco también en 4 zonas geográficas de patrullaje donde se implementan mecanismos de rendición de cuentas. The second thing that has taken place is that we've had a partnership with the Uruguay National Police and John Jay College of Criminal Justice in New York City. Otra cosa que está ocurriendo es que ahora tenemos una alianza entre el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, con el John Jay College of Criminal Justice de Nueva York. And that partnership has led to the investment in the police detectives who are conducting criminal investigations. Esta alianza ha permitido invertir en que los investigadores policiales puedan realizar investigación criminal. It's also led to the investment of other personnel in the Uruguay National Police who are conducting problem-oriented policing. También ha llevado a que otra parte del personal de la Policía Nacional de Uruguay pueda desarrollar la estrategia conocida como policiamiento orientado a problemas. And lastly, there has been a tremendous emphasis on improving the quality of crime analysis using data. Y además ha existido un fuerte énfasis en mejorar las capacidades de análisis criminal utilizando datos. And improving the management processes in the Uruguay National Police through a process known as COMSTAT. Y mejorar los procesos de liderazgo y toma de decisiones en la Policía de Uruguay a través de un sistema conocido como COMSTAT. And COMSTAT is an acronym COMSTAT es un acronismo which stands for Computer Statistics. que quiere decir estadísticas y computación. The idea that data-driven police management and operations are better served with information. Es la idea de que los datos que llevan a tomar decisiones se pueden utilizar mejor si existe información disponible. So my question is, what do you think of the successes so far that you've seen, and do you plan to continue with it? Entonces mi pregunta es qué piensa usted sobre el éxito alcanzado hasta el momento y si planea continuar con él. Thank you. Muchas gracias. Bien. Thank you, Mr. Shane. Y ahora vamos a ver un video del profesor Fulan sobre el tema educación. I'm very pleased to be part of the development of the educational improvement in Uruguay that I've been part of what has been developed the last 3 years. And now I think the country is reaching the stage because of the pieces that have been put into place to really make a major development in the immediate future, 2015, let's say. And for that to work, I think there needs to be a national priority for education, with the priority being that education be a very important part of the next development, and that I think it has to have at least 4 things: a national framework, and within the national framework, goals. We could say a small number of ambitious goals that are specific and measurable, centering around student learning, student achievement. So small number of goals. It has to also involve the development of teachers, in pedagogy and teachers, and working with other teachers and having the best pedagogy, which is how to engage students.
Third part is the assessment system. So the assessment of student learning, that infrastructure has been developing for the last 10 years, so it's quite ready. And I think in the assessment system now it needs to be integrated with what I'm describing, so to know the progress of student learning, to be able to give feedback to teachers while they're doing this on math or science or whatever. So the assessment system is very important. And the fourth one is leadership. Teacher leaders, school directors or leaders at the school level, those that are supporting the school, whether the Ministry of Education, such as the supervisors, or the CEBAL, which I'll talk to in a moment, and that leaders at the national level, the president, the minister, so that this priority with this national framework be the guiding plan for the next phase. So that's very important. I think it's ready, and it will, when it gets in place, it will have a very important impact. Bien. Está liquidado el sistema. Bien, a efectos de presentar con más detalles a quienes nos han acompañado, debo decir que el profesor Fernando Filgueira es licenciado en Sociología por la Universidad de la República de Uruguay, es doctor en Sociología por la Northwestern University de los Estados Unidos, docente en la Universidad de la República y en la Universidad Católica del Uruguay, consultor para CEPAL y el Banco Mundial, y cuenta con varios trabajos publicados en la materia. Como decíamos, el profesor Dr. Jorge Quián, médico egresado de la Universidad de la República, especializado en pediatría y cuidados intensivos pediátricos, director del programa de niñez del Ministerio de Salud Pública en el año 2005 al 2010, actual director de la Policlínica de VIH, SIDA pediátrica y obstétrica del Hospital Pereira Rosell y supervisor del CTI pediátrico de la Asociación Española. 2 veces Premio Nacional de Medicina por sus investigaciones sobre hepatitis A en Uruguay en el año 2009 y transmisión materno-infantil de VIH-Sida en el año 2012. El señor José Ignacio Otegui es empresario vinculado al sector de la construcción e inmobiliario desde 1975, presidente de la Cámara de Construcción del Uruguay y preside el capítulo uruguayo de la Comisión Empresarial Binacional Argentina-Uruguaya. Y el señor John Shane es doctor en Derecho, egresado de la Ruster University en New Jersey, Estados Unidos, con posgrados en Ciencias Policiales y Justicia Criminal. En el año 2011 obtuvo el premio anual de la Sociedad Americana de Criminología, es profesor invitado en instituciones académicas de su país, de Canadá, Jamaica y Uruguay. Y por videoconferencia que ustedes vieron, el señor Lawrence Sherman, esto lo vamos a ver posteriormente, y el profesor Fulan, referente a nivel internacional en el tema de educación. Bien, y ahora, queridas amigas y amigos, me toca poner en conocimiento de ustedes algunos aspectos vinculados al programa y referido fundamentalmente a los temas que acabamos de dar. Quiero agradecer la participación de todos ellos en esta jornada en la noche de hoy. Amigas y amigos, 2 precisiones previas al ingresar en el tema salud. La Organización Mundial de la Salud define a esta como el estado completo de bienestar físico, no solo físico, sino también mental y social, en cuanto a que constituye además un derecho humano. Y en segundo lugar,
en el ordenamiento jurídico de nuestro país, la salud e higiene públicas son cometidos esenciales del Estado, inherentes al mismo y vinculados directamente a su soberanía. Por eso, cuando estamos defendiendo a nivel internacional el pleito que nos planteara Philip Morris, mientras ellos defienden un derecho comercial, nosotros estamos defendiendo el derecho sagrado a la salud de nuestra gente. Los cambios estructurales que el Frente inició en su primer periodo de gobierno nacional continúan en el actual y continuará en el próximo, porque las reformas estructurales requieren tiempo. Y una de ellas es el Sistema Nacional Integrado de Salud. En su breve trayectoria, este sistema ya ha generado cambios paradigmáticos y voy a referirme a algunos logros. En primer lugar, el Ministerio de Salud Pública ejerce su función de rectoría. Existían solo 5 inspectores y hoy existen más de 100 que hacen cumplir estrictamente las ordenanzas del Ministerio de Salud Pública. En segundo lugar, desde el año 2005 no hay instituciones de asistencia médica colectiva cerradas. En tercer lugar, hubo un aumento de la cobertura formal que pasó de 690.000 personas, es decir, el 21% de la población del país, a 2.307.000 personas, el 69% de la población. Se construyeron en este tiempo, a manera de referencia, el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, el CUDIN, el Instituto Nacional del Cáncer y el Centro Oftalmológico José Martí, que lleva 50.000 operaciones oculares gratuitas. Queremos agradecer profundamente la ayuda, el apoyo invalorable que el pueblo y el gobierno cubano nos dieron en estos logros tan importantes. Hubo también avances sanitarios y tecnológicos, las vacunas a las que ya se refirió el profesor Jorge Quián, los trasplantes. El Uruguay hoy hace trasplantes hepáticos en colaboración entre el Hospital Militar, el Hospital Central de las Fuerzas Armadas y nuestro Hospital de Clínicas, realmente con gran éxito. Se mejoró el equipamiento de los hospitales, hubo mejoras salariales y creación de cargos médicos de alta dedicación. Pero la reforma de la salud tampoco se detiene. Por eso, para el periodo 2015-2020, proponemos y nos comprometemos a modernizar este sistema a través de la utilización de historias clínicas electrónicas, de interconsultas no presenciales por videoconferencia, de capital importancia para el intercambio entre los médicos cuando nos encontramos ante una situación difícil. Esto lo vamos a poder hacer en el momento, in situ, con el enfermo presente, e incorporar adelantos informáticos y tecnológicos. En cuanto a lo institucional, tenemos que mejorar la integración de la red de primer nivel con base territorial y complementariedad. Esto quiere decir que tenemos que actuar en el territorio con más coordinación entre lo público, con lo público, en salud estoy hablando, entre lo público y lo privado y entre lo privado y lo privado, para evitar algunos elementos de distorsión del sistema. En segundo lugar, mejorar la gobernanza de todos los organismos que incorporan la participación social mediante la capacitación continua. Estamos convencidos que la participación social, es decir, de los trabajadores de la salud y de los usuarios, es de capital importancia y la vamos a mantener. Pero también vamos a generar instancias de capacitación en administración hospitalaria y en gestión hospitalaria para que los resultados de esa participación sean los más adecuados. Vamos a integrar, lo anunciamos, nos comprometemos
y lo llevaremos adelante si es que nos toca ser gobierno, vamos a integrar plenamente al Hospital de Clínicas al Sistema Nacional Integrado de Salud. Y en lo asistencial, mantener la tendencia a la disminución de órdenes y tickets en enfermos crónicos y avanzaremos para fortalecer la atención de la salud a poblaciones rurales, de capital también importancia. Fortalecer la atención a la primera infancia, como fue mencionado ya en este panel, y nos ocuparemos del tema de salud mental, sobre todo para los casos de Alzheimer o para los casos, en fin, que se puedan presentar en estas patologías, con los hogares asistidos, como estaba planteado por parte del profesor Figueira, y también un rubro muy importante que había sido desatendido históricamente en el país y que vamos a insistir para profundizar, como lo ha hecho el actual gobierno de Frente Amplio, la salud bucal de la población. Y tendremos también que trabajar fuertemente en avances formativos de nuestro personal de la salud, impulsar la investigación clínica y apoyar todas las instancias formativas de los profesionales y del personal de la salud. Amigas y amigos, imposible hablar de salud sin cuidados, ni de Sistema Nacional Integrado de Salud sin un Sistema Nacional de Cuidados. Pero no son lo mismo, aunque interactúan. Se complementan e integran en lo que, en nuestra opinión, es la responsabilidad sustancial de las políticas de gobierno. Acompañar a las personas en su ciclo vital, en todo su ciclo vital. La gente no pretende, no quiere que el Estado y el gobierno le resuelvan la vida, pero tampoco quiere vivir en el desamparo. Ni el Estado ni el gobierno pueden garantizar la felicidad de las personas, pero tienen la obligación de acompañar a todos y proteger a los más vulnerables. Y más adelante nos estaremos refiriendo a este tema. Pero ahora quiero abordar el segundo de los enumerados al principio de esta exposición, al tema de la vivienda. Una vivienda se puede construir en poco tiempo, pero construir una política de vivienda es un proceso de largo aliento cuya evaluación a mediano y largo plazo no es por las llaves entregadas en un año. Más importante que los ladrillos y las llaves es la gente. Y más importante que la cantidad de vivienda es la calidad de la vivienda. La vivienda debe ser digna o no es vivienda. Los 25.000 núcleos básicos evolutivos construidos en la década de 1990, más que soluciones, fueron problemas cuyas consecuencias aún padecen sus presuntos beneficiarios y la sociedad en su conjunto. Del mismo modo, las viviendas de emergencia y los palomares de entonces son hoy las zonas con mayor índice de exclusión social e inseguridad pública, Casaballe, Unidad Misiones, etc. ¿Esto es una peculiaridad uruguaya? No. Chile, pionera en la construcción de viviendas baratas en las décadas de 1980 y 1990, está demoliendo aquellas construcciones para pobres. Nuestra premisa es la vivienda digna, tal como lo establece la Constitución de la República, es un derecho y todos tenemos derecho a una vivienda de calidad. ¿Cuáles son nuestras propuestas? En primer lugar, intensificar, como lo decía muy bien el señor Otegi, el uso del stock de vivienda existente en áreas consolidadas de la ciudad, donde ya hay servicios, donde hay que utilizar mejor los servicios que esas viviendas tienen. Y hacerlo a través de ampliar préstamos para refacción y reforma, para inquilinos esos préstamos o arrendatarios, subsidios, asistencia técnica y educación en el mejor mantenimiento de la vivienda. También debemos mejorar el incremento al acceso al suelo urbano en servicios asociados.
El Censo Nacional de Inmuebles del año 2009 se analizó en el mismo 465 hectáreas disponibles, de las cuales 111 no eran aptas. Se adquirieron 97 y hubo una inversión de 50 millones de dólares, más la inversión posterior que habrá que hacer en nuevas viviendas. Hay que incentivar al cooperativismo de vivienda. Hoy en el país hay 4.200 núcleos familiares en obras, el 60% de ellas en el interior del país. Hay que trabajar también en la infraestructura de saneamiento, señor Otegi, nos parece a nosotros. Muchas veces no se avanza en las viviendas de cooperativas en el interior porque no tienen las autorizaciones correspondientes a que no cuentan con un sistema de saneamiento adecuado. Pero hay más que varios sistemas de saneamiento alternativos que pondremos en marcha para facilitar el avance de las viviendas cooperativas. Y también tiene que haber financiamiento por parte de los gobiernos departamentales a través del Fondo de Desarrollo del Interior establecido en los artículos 297 y 298 de la Constitución de la República. Hay que ampliar, y lo haremos, los programas de vivienda para incrementar cobertura, sobre todo a familias jóvenes con capacidad de pago, pero no de ahorro, a través de préstamos que puedan realmente cumplir después con las obligaciones estas familias jóvenes. También para parejas o personas mayores de 65 años con pequeña o mediana capacidad de pago. Por ejemplo, jubilados y pensionistas con ingresos mayores a 8.700 pesos. Alquiler social, alquiler con opción a compra o leasing inmobiliario, y se necesita para esto, sobre todo para el leasing inmobiliario, un nuevo marco jurídico y acuerdo con agentes privados inmobiliarios. La idea es trabajar en conjunto, el Estado con la actividad privada, para llevar adelante un gran plan nacional estratégico sobre vivienda. Pero existen también situaciones de extrema vulneración de derechos. Es el núcleo duro de la pobreza. Aquí ya hay programas prioritarios que estaremos estimulando. Por ejemplo, Uruguay Crece Contigo, políticas de cercanías, como se decía recién, para lograr también una convivencia pacífica, una convivencia adecuada, para ganar esos espacios públicos para la convivencia ciudadana. Seguir trabajando en el programa Jóvenes en Red, mejoramiento de barrios, plan de relocalizaciones, como el Plan Juntos, un plan estupendo que apoyaremos enormemente desde el tercer gobierno del Frente Amplio, y la generación y la ampliación de un banco de materiales. Todos estos instrumentos tienen que estar integrados en el Ministerio de Vivienda. Lograr acciones de unificación e interacciones de mayor cobertura para la reubicación o realojamiento de las familias. Descentralizar recursos en trabajo conjunto con los gobiernos departamentales, con todos los gobiernos departamentales. Avanzar en el plan de garantías de alquiler y llegar entonces con todos estos elementos gradualmente, por supuesto, a superar las instancias más difíciles que tenemos en el país en el tema de vivienda. Quiero referirme ahora al tercer punto, Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Es un modelo solidario de cuidados, con corresponsabilidad. Amigas y amigos, a veces las novedades se conocen poco, se exageran o se minimizan, se distorsionan, crean confusión, etc. Hablemos entonces de esta novedad que es el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y comencemos por lo elemental. ¿Qué es un Sistema Nacional Integrado de Cuidados, debí decir? Es la mejor respuesta, desde nuestro modesto punto de vista, de política pública para apoyar a todas las familias en la armonización de los tiempos dedicados a trabajar, estudiar o recrearse con las necesarias tareas de cuidado que le brindan a sus niños y niñas, a los más pequeños,
y a sus familiares adultos mayores o discapacitados que no pueden valerse por sí mismos. Comprende principalmente a un conjunto articulado de nuevas prestaciones y o consolidación y expansión de servicios ya existentes, como se mencionó previamente en esta reunión. Pero también abarca necesariamente a la regulación y el seguimiento técnico para garantizar la adecuada calidad y oportunidad en las prestaciones brindadas, así como en la formación, calificación y atención de las personas que se emplean en esas tareas de cuidados. En conjunto, los servicios, la regulación y la formación apuntarán a promover la corresponsabilidad entre el Estado, entre el mercado y la comunidad, así como entre hombres y mujeres. ¿Y a quiénes beneficia? Beneficia directamente a todas las familias que tienen niños y niñas pequeños, desde su gestación hasta los 3 años inclusive, a personas o familias con integrantes que no pueden valerse por sí mismos, son dependientes, sean adultos o mayores, y o a personas con discapacidad y a quienes trabajan de forma remunerada o no en la tarea de cuidados. ¿En cuánto tiempo se implementa un sistema de estas características? Como transformación estructural, trabajaremos con un horizonte de 10 años para alcanzar una nueva política universal. Pero este proceso tendrá una primera etapa de 5 años en las que se implementarán buenas partes de las acciones previstas que se sumarán a las que el actual gobierno y el anterior estaban llevando adelante. ¿Y cuánto cuesta? Porque lo primero que se nos pregunta, ¿y esto cuánto cuesta? En el próximo quinquenio, los costos irán creciendo año a año de forma gradual, en función del despliegue de las nuevas prestaciones y o consolidación y expansión de servicios existentes. En ese periodo, el promedio de costos anuales, señor Ministro de Economía, aquí presente, anuales estimados para el sistema, es el equivalente a lo que el país recauda a través del IAS, el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social, o sea, el impuesto a las jubilaciones y pensiones más altas. Y a partir del año 2020, cuando las acciones previstas estén plenamente operativas, el gasto anual rondará aproximadamente los 240 millones de dólares al año. Yo sé que no es poco dinero, pero más caro que tener un sistema de cuidado es no tenerlo. Tenerlo impacta positivamente en el futuro desempeño escolar de niñas y niños. Contribuye a que las mujeres puedan insertarse en el mercado de trabajo en mejores condiciones. Impacta positivamente en reducir el ausentismo laboral y en promover la productividad y mitiga los costos que por ausencia de un sistema de cuidados absorbe el sistema de salud. Y tendrá costos para las personas. El sistema se financiará con base a un esquema de subsidios, totales o parciales, a las familias para el pago de los servicios de cuidado. Este subsidio al que hago mención contemplará la capacidad que cada familia tenga para asumir los costos con sus propios ingresos. Algunos no deberán pagar nada porque el subsidio les cubrirá todo el costo del servicio. En cambio, para otros, el subsidio cubrirá una parte del costo del servicio contratado. Quienes no reciban el servicio no deberán realizar pago alguno y no habrá nuevos impuestos para financiar este sistema, como no habrá nuevos impuestos en el próximo gobierno, salvo el impuesto de primaria que tendrán que pagar las grandes extensiones. Gracias, señor. Ahora,
¿Es solo para los sectores de menores ingresos que se diseña el sistema? No. El sistema está concebido para mejorar las condiciones de atención a la población que no puede valerse por sí misma, sea en forma definitiva, como es el caso de las personas de edad avanzada, o las discapacidades más severas, o los niños y niñas más pequeños, acompañándoles en su desarrollo adecuado. Todos ellos, independientemente de su situación económica, están comprendidos en el sistema. ¿Quién dirige el sistema de cuidados? El sistema de cuidados no generará más burocracia. Se apoyará en las instituciones existentes que hoy trabajan con las personas priorizadas por el sistema, es decir, el MIDES, el INAU, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, etcétera, etcétera, y estarán todos articulados por el MIDES a través de una Junta Nacional de Cuidados y con participación del Instituto Nacional de las Mujeres, que velará por la equidad de género. En primera infancia, una pregunta que se hacen los padres: ¿voy a poder dejar a mi hijo 8 horas para ir a trabajar? Progresivamente se irán implementando al menos un grupo de horario extendido, 8 horas diarias, en cada centro infantil público que sea creado o fortalecido por el sistema. Progresivamente abarcará a todos los niños de 3 años. Recibirán cuidados y estimulación centrados en el desarrollo pleno de sus capacidades. ¿Y de dónde van a salir los docentes o cuidadores para todos los niños que se piensa atender? Calculamos que se requieren algo más de 3.000 personas formadas más de las que hay y saldrán del mismo lugar que salen hoy, el Centro de Formación y Estudios, CENFORES, del INAU, o instituciones privadas registradas y supervisadas por el Ministerio de Educación y Cultura. Ahora, ¿alcanzan los centros de atención a la infancia y la familia, CAIF, que existen, que mencionaba Filgueira, o hay que construir más? Y si hay que construir más, ¿cuántos? Será necesario crear unos 300 centros infantiles más para alcanzar las metas previstas en 2 años y los grupos de horario extendido. La ampliación se realizará atendiendo las realidades de cada barrio o localidad, procurando siempre potenciar las capacidades existentes en cada comunidad. No todos son centros educativos nuevos. En centros existentes se realizarán mejoras y ampliaciones en los primeros años de gestión. El avance será gradual. En el caso de los más pequeños, la extensión de licencias y medio horario para que sus padres puedan dedicar parte de su tiempo al cuidado ya está en marcha y se potenciará en los próximos años. Hablemos entonces ahora de discapacidad. El sistema al que hacemos referencia está pensado para aquellas personas que presentan dependencia, es decir, que necesitan total o parcialmente de la asistencia de otras personas para la realización de actividades de la vida cotidiana, asearse, vestirse, desplazarse, alimentarse. Si son dependientes severos, inicialmente se proveerán 20 horas semanales de cuidados domiciliarios, mientras que si son dependientes moderados, tendrán servicios de teleasistencia las 24 horas del día y la tendrán gratuitamente. ¿Hay cuidadores para todo esto? Se requerirán en este caso algo más de 2.300 cuidadores más. Muchas personas ya tienen formación y deberán acreditarla y eventualmente completarla para realizar esta tarea. Los cuidadores que falten se formarán de manera paulatina, principalmente en la UTU o a través de los centros privados registrados y supervisados por el Ministerio de Educación y Cultura en base a una currícula única. Y en cuanto a las personas adultas mayores, ¿este sistema es para todas las personas adultas mayores? No. Es para aquellas personas que presentan dependencia severa o moderada y que viven solas o acompañadas de otra persona. Además,
Todas las personas mayores que vivan en residencias y hogares de larga estadía se verán beneficiadas de una mejor regulación y una estricta supervisión que asegure a sus familias los derechos y la calidad del servicio para sus seres queridos. ¿Los van a cuidar todo el día? ¿Cuántas horas? En esta primera etapa, si son dependientes severos, 15 horas semanales de cuidados domiciliarios y el servicio de teleasistencia gratuita si lo solicitan. Si son dependientes moderados que viven solos y tienen más de 65 años, o viven con otra persona y tienen más de 75 años, tendrán, si lo solicitan, servicio de teleasistencia gratuito las 24 horas del día. Aquí es donde se fundamenta lo que establecimos de dar una tablet a los jubilados y a los pensionistas para que tengan los cuidados adecuados. ¿Cuántos cuidadores para todo esto? Se requerirán algo más de 8.000 cuidadores más. Muchas personas ya tienen formación y deberán acreditarla y, según el caso, completarla para realizar la tarea. Los que falten se formarán principalmente en la UTU o a través de los centros privados registrados y supervisados por el Ministerio en base a una currícula única. El Banco de Previsión Social y el MIDES ya tienen experiencia en la realización de cursos de formación con esquemas similares a los propuestos, las que han resultado altamente satisfactorias. Ahora bien, ¿cómo se financiará el sistema y qué herramientas utilizaremos para que sea equitativo? El financiamiento se hará utilizando la herramienta del subsidio. El mismo podrá ser total o parcial, como ya dijimos, ya que el elemento central es que se considerará la capacidad de cada familia de acuerdo a los recursos, a sus ingresos, siendo este un elemento de equidad dentro del mismo sistema. Habrá familias que requerirán un subsidio total, otras un subsidio parcial y otras que, por su nivel de ingresos, no requerirán subsidios, pero tendrán asegurada la calidad del servicio. También podrá darse la situación de familias que, teniendo derecho al subsidio, por diversas razones no lo requerirán, ya que no es obligatorio acogerse al mismo. A lo que sí accederán todos, hagan o no hagan uso del subsidio, es a un servicio de cuidadores capacitados, calificados y con un control permanente por parte del Estado en la calidad de los mismos. El sistema abarca diversas dimensiones y una de las principales es la educación. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica esto en términos económicos? Si discriminamos los costos de educación previstos respecto a los costos del sistema de cuidados, resulta un esquema de inversión muy eficiente. En efecto, si se aíslan los costos relacionados a los CAIF y a la ANEP, una vez desplegadas todas las acciones previstas en el año o hasta el año 2019, la estimación anual del sistema de cuidados es de 145 millones de dólares que se desglosan de la siguiente manera. Primera infancia, 15 millones de dólares. Extensión de licencias paternales, 13 millones de dólares. Otros servicios, 2 millones de dólares. Para adultos mayores, 88 millones de dólares. Cuidadores a domicilio, 72.5 millones de dólares. Teleasistencia, 5,5 millones de dólares. Centros diurnos, 5 millones de dólares. Otros servicios, 5 millones de dólares. Para discapacidad, 24.5 millones de dólares. Cuidadores a domicilio, 22.5 millones. Teleasistencia, 2 millones, lo que hace los 24.5 millones a los que hacíamos mención. La gestión y supervisión de servicios se estima en aproximadamente 17,5 millones de dólares. Corresponde, por último, explicitar una proyección estimada de la dimensión del costo anual del sistema de cuidados.
Al año 2019, cuando estén desplegadas todas las acciones previstas y referidas, el costo anual total del sistema será entonces de 240 millones de dólares. Esto equivale, uruguayas y uruguayos, al 0.4% del Producto Bruto Interno Anual y al 1.8% del gasto público total. Se puede y lo vamos a hacer. Amigas y amigos, la reseña no fue muy breve, pero ahora creo necesario hacerla. Al fin y al cabo, una política de gobierno de tal magnitud no cabe en un Twitter ni en un jingle. Tampoco cabe en un Twitter ni en un jingle el tema que abordaremos a continuación: seguridad pública y convivencia ciudadana. Uruguayas y uruguayos, la inseguridad, la incertidumbre y la desprotección constituyen el problema más siniestro y penoso de las sociedades contemporáneas. Inseguridad, incertidumbre y desprotección que se focaliza en la violencia y el delito, pero que también abarca la soledad, la angustia, la desconfianza a todos y a todos, la pulsión consumista, la obsesión por el éxito, el temor al fracaso y hasta el miedo a sí mismo. Ante esta realidad, la expresión seguridad pública y convivencia ciudadana no es antojadiza ni casual. En el país que deseamos y estamos construyendo, la gente está primero, pero no puede ni debe estar sola. Asimismo, una sociedad en la que todos desconfían de todos es una casa inhabitable. Ahora bien, la ciudadanía, como ustedes saben, es un sistema de derechos y responsabilidades, y la convivencia ciudadana tiene sus condiciones y normas, entre ellas la seguridad pública como generador de la confianza indispensable para la convivencia. Entonces, seguridad pública, sí, cómo no, toda la que sea necesaria y posible, pero como componente de convivencia y ciudadanía y Estado democrático de la sociedad, que son factores fundamentales para el desarrollo de la misma. Amigas y amigos, bastaría repasar la lista de leyes y programas del Estado que el Estado uruguayo tiene y acciones de todo el sistema político uruguayo que se llevaron adelante desde 1985 a la fecha para constatar un proceso largo, complejo, de búsqueda de respuestas en materia de convivencia y seguridad ciudadanas. Pero a cuenta de ese inventario, porque sería muy largo mencionarlo, diremos o hablaremos sobre la estrategia por la vida y la convivencia. Consideramos que esta estrategia, impulsada por nuestro presidente de la República, en curso desde 2012, es la más adecuada en términos de corto, mediano y largo plazo en el contexto del Uruguay que hoy tenemos y del Uruguay que deseamos para el futuro. ¿Por cuánto? La calidad de la democracia de un país también se mide por sus indicadores de violencia e inseguridad. Hay que ser firme y eficiente ante el delito, pero también hay que ser firme y eficiente con las causas que llevan al delito. Y en esa tarea todos, sin excepción, debemos asumir las responsabilidades que nos corresponden. Desde esa perspectiva, menciono 5 logros registrados desde 2005 a la fecha. Primero, aumento de cargos policiales, cobertura de vacantes y nuevos planes de formación y de capacitación policial. Segundo, mejora de infraestructura y equipamiento e incorporación de tecnología,
sistema TETRA para comunicaciones, PredPol para predicción georreferenciada de delitos, videovigilancia que está dando un muy buen resultado, tobilleras electrónicas, banco de datos genéticos, registro electrónico de huellas dactilares. Tercero, adecuación y ejecución presupuestal por parte del Ministerio. El Ministerio del Interior no solo tiene más recursos, ejecuta en tiempo y forma el 97% de los recursos asignados. Cuarto, reforma policial, reestructura operacional de la Jefatura de Montevideo, ya mencionado, 4 jefaturas de investigación, seguridad y patrullaje, una división de apoyos especiales y unidades de respuesta táctica inmediata. Creación de nuevas unidades. Cuando se pide crear una nueva unidad nacional de la policía, se olvida, quien así lo pide, que existe una Guardia Republicana como Policía Nacional en todo el país. Hay una policía comunitaria urbana y en proceso de extensión al ámbito rural, una muy buena experiencia con un plan piloto en el departamento de Florida. La Dirección Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado, el área para la atención de casos de violencia de género, todos elementos incorporados a este sistema de convivencia ciudadana. Quinto, reforma del sistema penitenciario. Se creó el Instituto de Rehabilitación, que tal como le indica su nombre, se centra en la rehabilitación de las personas privadas de libertad y en la mejora de calidad de vida de los internos. Para reducir el hacinamiento bestial que existía cuando llegamos al gobierno, se crearon 6.400 nuevas plazas carcelarias. Asimismo, se crearon 1.129 cargos civiles, algunos de ellos para tareas profesionales y técnicas, y otros de operadores penitenciarios, una figura civil que se encarga del acompañamiento de los internos. Y con el fin de promover la reinserción laboral al egreso, fundamental para reducir la tasa de reincidencia delictiva, se implementaron programas educativos y laborales. Actualmente, el 68% de los internos de todo el país estudian o trabajan. Pero también quiero mencionar algunas propuestas o compromisos de gobierno para el próximo periodo 2015-2020. Primero, avanzar en reforma del sistema de educación y formación policial. La Escuela Nacional de Policía, tecnicaturas, grados y posgrados, también en el exterior. Segundo, continuar actualizando la infraestructura, el equipamiento y la tecnología con redes de videovigilancia desplegadas en el territorio nacional, flotas de patrulleros, drones y helicópteros para vigilancia aérea. Tercero, fortalecimiento de las unidades especializadas, Cuerpo de Bomberos, Guardia Republicana, Brigadas Antidrogas y Crimen Organizado, y extender la policía comunitaria al ámbito rural. Cuarto, continuar la lucha contra la corrupción policial. Lamentablemente aún existe, no la popular, la policial. E instrumentar un programa de dignificación de la policía que abarca también a sus familias y retirados policiales. Por ejemplo, una modificación de la ley de aportes de seguridad policial de los funcionarios policiales que contemple que los policías se puedan jubilar con 30 años de aporte efectivo en sus trabajos. Llevaremos adelante un combate implacable a la pasta base, al narcotráfico, al lavado de activos y a la trata de personas. La Ley 19.039, promulgada en enero de 2013, creó una prestación social para los familiares de víctimas de delitos violentos. Es un paso importante, pero sin perjuicio del mismo es necesario institucionalizar la organización y la defensa de las víctimas del delito en un verdadero patronato de las víctimas con integración de personalidades de la sociedad civil y funcionarios que lleven adelante la tarea. Seguir avanzando en las políticas de dignificación de las tareas policiales,
tanto en lo que refiere a los ingresos como a la formación y capacitación, el acceso a la vivienda digna y a más y mejores actividades sociales, culturales, deportivas, etc. Rehabilitación de personas privadas de libertad, desarrollando tareas de interés social en la construcción de viviendas, reparación de escuelas y liceos. Mejora continua del relacionamiento del Ministerio del Interior con la sociedad y el Poder Judicial. Y en ese contexto, crear un sistema nacional de atención y cuidados a las víctimas del delito y de seguimiento al egreso carcelario para rehabilitación de los infractores. Por cierto que los logros y propuestas y compromisos son muchos más que los antes señalados. Aún así, ¿serán suficientes? No, seguramente no, porque también los avances traen nuevos problemas. Además, es imposible cambiar la naturaleza humana, pero es posible, uruguayas y uruguayos, mejorar día a día la convivencia en sociedad. Amigas y amigos, permítanme expresar algo que considero en este momento muy importante decirlo. Por eso mismo quiero hacerlo con pocas palabras, pero con la mayor claridad y contundencia posibles. Bajar la edad de imputabilidad penal, lejos de ser una solución, es el síntoma de un problema. Resolvamos el problema y se atenuará el síntoma. ¿Quedó claro? En 4 palabras, en 4 palabras y 9 letras, no a la baja. Y para cerrar este capítulo sobre seguridad pública y convivencia ciudadana, los invito a compartir el mensaje del doctor Lawrence Sherman a través de un video. Hello, my name is Lawrence Sherman. Mi nombre es Lawrence Sherman y me siento orgulloso de cooperar con el gobierno de Uruguay. En mi calidad de director del Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge, suelo trabajar con distintos gobiernos y autoridades policiales de todo el mundo. Además, soy asesor del Banco Interamericano de Desarrollo en programas de seguridad ciudadana y he trabajado con las policías de 6 países sudamericanos. De todos estos países, Uruguay es el que ha realizado el mayor progreso en los últimos años. Desde mi primer visita a Uruguay en 2012, mis colegas y yo hemos formado cientos de policías en los métodos más avanzados de análisis criminal y focalización del patrullaje. Hemos podido comprobar su entusiasmo por este nuevo saber, así como su facilidad y capacidad para utilizar la informática con el objetivo de pronosticar y prevenir delitos graves. Estas habilidades han hecho posible aplicar los métodos más avanzados de, en primer lugar, la localización de áreas de alto riesgo delictivo o puntos calientes del delito. En segundo lugar, evaluación de las estrategias más eficientes y rentables para prevenir el delito en esas áreas y para lidiar con los infractores arrestados. En tercer lugar, el monitoreo diario de las actividades policiales en estos puntos calientes. The targeting of the most crime-prone locations or people or victims or hot spots of crime. Second, testing. The most cost-effective strategies for preventing crime can only be determined by testing and looking at different ways of dealing with different kinds of crime problems. Also for dealing with different kinds of criminals, some of whom are far more dangerous than others and require much more attention. Third, we teach the idea of tracking. So targeting, testing, and tracking, with tracking being the monitoring, the daily follow-up of whether the delivery of police services as it should be delivered is being accomplished. En diciembre del pasado año, 15 policías uruguayos viajaron a capacitarse en la Universidad de Cambridge durante 2 semanas.
donde algunos de los más destacados criminólogos y académicos con experiencia policial previa les enseñaron cómo trabaja el Reino Unido para mantener una de las más bajas tasas de criminalidad del mundo. Adicionalmente, capacitaron a este grupo de policías en estrategias de ayuda a las víctimas del delito para confrontar a sus victimarios y obtener así las respuestas a las preguntas que las víctimas deseen hacerles a los criminales que las lesionaron. Este proceso, llamado justicia restaurativa, contribuye a la recuperación de las víctimas respecto al daño causado por los incidentes y, por el lado de los infractores, reduce la futura reincidencia delictiva. Estos esfuerzos de capacitación han sido fuertemente promovidos por el Ministerio del Interior y su director del Observatorio de Violencia y Criminalidad se encuentra trabajando en la Universidad de Cambridge en una investigación sobre los delitos violentos en Montevideo. Un estudio que contribuirá a reducir las rapiñas, delitos con armas y delitos violentos en general. Las autoridades políticas y policiales del Ministerio, vuelvo a subrayar, han apoyado fuertemente este proceso. Han enviado un mensaje muy claro que demandarán mejores y más exhaustivos análisis sobre las estrategias policiales que funcionan y las que no funcionan, elevando los estándares de seguridad en su país al mismo nivel en el que se encuentran los altos estándares que podemos encontrar en el área de salud pública uruguaya. Es un honor para mí ser parte de este trabajo tan importante y visitar Montevideo una vez más la próxima semana para continuar con nuestros planes estratégicos de formación de los oficiales de la Policía Nacional. Muchas gracias por su amable atención. Bien, y para ir cerrando ya la noche de hoy, hablaremos sobre educación. Aprender, seguramente ustedes están de acuerdo con nosotros, es la aventura civilizatoria por excelencia. En ella se condensan las tradiciones, el presente y la innovación. En la noción misma del aprender se deposita la idea de la libertad y del porvenir. Así como la reforma escolar bareliana de la segunda mitad del siglo XIX fue fundamental para el Uruguay del siglo XX, el Uruguay de hoy requiere un nuevo sistema educativo para enfrentar los desafíos del siglo XXI. No partimos de cero, y desde 2005 se viene haciendo lo que en las circunstancias dadas hay que hacer como ineludible paso previo a una transformación educativa profunda y de largo aliento. Asignar más recursos a la educación. El país invertía aproximadamente el 2.7% del PBI en educación. Hoy invierte el 4,5% del Producto Bruto Interno. Incorporar al sistema herramientas del siglo XXI, por citar una, el Plan Ceibal, que es mucho más que repartir computadoras. Identificar problemas sustantivos del ciclo educativo, hubo que hacerlo, tales como repetición y deserción, y plantear soluciones a los mismos. Así como en la sociedad lo principal es la gente, en el nuevo sistema educativo lo principal es el estudiante. Amigas y amigos, debemos cambiar el ADN de la educación, especialmente el de la educación media, para alcanzar un modelo educativo de excelencia e inclusión. Para ello, el futuro gobierno del Frente Amplio propone y se compromete a las siguientes metas educativas. Primero, nos comprometemos a la construcción de un sistema integrado para la educación básica de 3 a 14 años. Primaria y educación media básica son condición de ciudadanía. Mientras en el país existen 2.079 escuelas públicas, de las cuales 948 son urbanas, en educación media básica hay 287 liceos públicos y 112 escuelas técnicas de UTU. Es necesario contar con más centros de enseñanza media de escala más pequeña. Estos centros se podrán realizar a través de anexos de educación media básica
en las escuelas del país, donde no haya espacio físico, y con la construcción de nuevos centros que integren a ambas poblaciones cuando las escuelas no tengan esos espacios físicos. Las familias saben que el paso de primaria a secundaria o UTU es siempre complejo. Dejará de serlo, porque los padres y madres sabrán que sus hijos seguirán asistiendo al mismo centro en donde crearemos cupos para primero, segundo o tercero de liceo o UTU en los mismos locales escolares. Tanto para primaria como para enseñanza media es fundamental la ampliación del tiempo lectivo. Ampliaremos la oferta de las escuelas de tiempo completo y de tiempo extendido, además de los anexos mencionados de ciclo básico de educación media. Ampliación del tiempo pedagógico, tiempo completo o extendido y contrahorario escolar y liceal con apoyo pedagógico, almuerzo y deportes. Promoveremos un nuevo marco curricular que defina las 6 competencias básicas que persigue el sistema. El nuevo marco curricular apostará al conocimiento en movimiento, no a que el estudiante adquiera como si su cerebro fuera una caja, conocimientos y los repita. Los estudiantes en este mundo del siglo XXI tienen que aprender a aprender y a construirse en sujetos críticos, y los docentes también, a pensar, a razonar y a utilizar la tecnología como una herramienta más que lo fuera en su tiempo el pizarrón, la tiza y el borrador. Instrumentaremos un plan de excelencia en matemáticas, lectoescritura y expresión de los 3 a los 14 años. Y lo haremos, como también ya lo estamos haciendo, universalizando la enseñanza del inglés en primaria, enseñaremos programación, todo esto en conjunto con el Plan Ceibal en todos los niveles educativos. Promoveremos la construcción de verdaderas comunidades educativas. La asignación de horas y de centros a los docentes tendrá incentivos especiales para que los docentes permanezcan en los centros por lo menos 3 años. También habrá incentivos para la elección de centros en zonas menos privilegiadas. Nos comprometemos a que antes del 2020 el 75% de los jóvenes termine enseñanza media y que el 100% de los jóvenes de hasta 17 años esté en el sistema educativo. Para ello, la educación para jóvenes que completaron el ciclo básico también será transformada. Al bachillerato tradicional y al tecnológico se le sumarán experiencias como el programa Yo Estudio y Trabajo y modalidades que combinan trabajo y formación. Continuaremos con el aumento del salario docente. Ello estará vinculado a una nueva carrera docente, en donde en lugar de la antigüedad, los criterios centrales para calificarlos será la asiduidad en la asistencia, la formación en servicio, la capacitación permanente de los docentes y las opciones de horas y permanencia en los centros educativos de mayor desafío socioeducativo. Perfeccionamiento de la función y formación docente. Asignaremos recursos para procesos de reconversión y perfeccionamiento docente y crearemos un sistema universitario para la formación docente en articulación con el sistema universitario actual y la Universidad Tecnológica UTEC. Amigas y amigos, permítanme cerrar este capítulo con otro pasaje del mensaje del pedagogo Michael Fullan. Es muy breve, es un minuto y creo que no tiene ningún tipo de desperdicio.
The second part, and I've been more associated with this, is Plan CEBAL. So it was started maybe in 2005, 2006, and it's been very successful so far in being able to develop relationships at between the CEBAL and the government and the Ministry of Education at that level, but also relationships within the school with CEBAL teachers and others. So they have advanced very strongly and now are in a position to be integrated into what I call the national framework for the next phase. And some of the important things, and Uruguay, CEBAL has just joined recently with an international project we have that involves 10 countries. It's called New Pedagogies for Deep Learning. And new pedagogies are how teachers can work with students where the student involvement is stronger, where teachers can work with each other to strengthen the pedagogy. So that's the new pedagogy. The deep learning is still the subjects of literacy and of math and science, but also deeper learning like team development, critical thinking, creativity. So this is the international project. Uruguay was one of the first 5 to join. So we have, this was about 8 months ago. Canada is part of that, the Netherlands, Australia has been part. So a very, and then other 5 countries have just joined recently, including, for example, Finland. Even though Finland is a strong performance, the country and the minister in Finland says, we are not moving fast enough. We're kind of going, we're losing ground. And so in this project, it's very important because it has 2 pieces that are central. One is pedagogy and the other is technology. And this is the strength of CEBAL. And that we are very conscious in the work that we do that technology not be the main point because people will get attracted to the machines. That the fundamental point is pedagogy, which is harder. How do teachers become more effective? How do they work with technology to accelerate and deepen learning? So these pieces now, I'm going to say, have been developed in the last 5 years or so, but now it's time to integrate them. And I think in the next phase, it's an opportunity for the country to show major increase in the performance of the system as measured by students learning more, graduating more, teachers having more of a role in helping that development and having a more effective profession, and that the system will be supporting that. So I look forward to being also connected in the next 4 or 5 years as this happens. And I think it's very exciting for everybody. Amigas y amigos, podríamos referirnos también hoy a medio ambiente, infraestructura, movilidad, cultura, deporte, nuevos derechos, políticas y programas contra todo tipo de discriminación, pero sería temerario abusar del tiempo y la paciencia de ustedes. Ya habrá oportunidad para tratar esos y otros temas con la atención que merecen, pues en todos ellos los uruguayos estamos avanzando y no queremos detenernos. Pero por hoy creo que es suficiente. Muchas gracias.